Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el muy buen triunfo de River 3-0 sobre Independiente en el Estadio Monumental. Ayer por la noche los hinchas que pudieron presenciar el partido en vivo vivieron verdaderamente un espectáculo de fútbol en esta oportunidad de los dirigidos por Martín de Micheli sobre los conducidos por Carlos Tevez, y el más grande se quedó con un gran triunfo por 3-0. Vamos a estar analizando obviamente el rendimiento de cada uno de los futbolistas. En general me pareció el mejor partido de River en lo que va de esta Copa Liga Profesional. Ya hay 10 encuentros disputados, el más grande está cerquita de sellar su clasificación a los cuartos de final, y en particular por la calidad del rival. Independiente, recordemos, llegó al Monumental como primero, un punto por encima del Millonario, y hoy el equipo de Núñez lo ha superado. Y también por lo que venía mostrando en general River, que si bien de local parece un equipo imbatible porque juega mal, juega más o menos, juega bien y siempre gana, la realidad es que en este cotejo ante el Rojo, desde el minuto 1 hasta el minuto 93, cuando terminó el partido, verdaderamente solo hubo un equipo en cancha. Vamos a estar analizando absolutamente todo, las decisiones del DT, que esta vez fueron las acertadas, o por lo menos lo que decidió de Michelis en la previa y durante el partido no terminó jugándole negativamente al equipo, que sí había sucedido con anterioridad, y en la segunda parte, a mi entender, sí acertó sobre todo en los momentos de los cambios como para liquidar el encuentro y ganar por goleada. Empecemos. Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido como titulares, y también voy a referirme a los que ingresaron en el segundo tiempo, porque verdaderamente hubo absolutamente de todo. Armani fue el arquero, volvió después de haberse perdido el cotejo contra Colón por haber representado a la selección argentina en la última doble fecha de eliminatorias, y estuvo como siempre correcto en las pocas intervenciones que tuvo, seguro a la hora de rechazar algunos remates, y muy bien en la segunda parte cuando tuvo que salir a cortar bien de abajo desde el piso. Sorpresivamente de Michelis eligió a Santiago Simón como lateral derecho, y digo sorpresivamente porque me parece que Herrera venía teniendo buenos rendimientos. Los últimos 3 cotejos del ex San Lorenzo habían sido seguramente de los 3 mejores que había tenido con la camiseta de River, sobre todo el que jugó contra Boca en la Bombonera, y en esta ocasión de Michelis decidió cambiar, volvió a poner a Simón, que hacía 3 encuentros que no jugaba, y verdaderamente el juvenil de River le rindió con creces, partícipe total del segundo gol, haciendo una jugada individual verdaderamente sensacional y cerrando un muy buen encuentro, sobre todo destacando que estuvo muy bien a la hora de defender. La pareja de centrales volvió a ser Pires con Pablo Díaz, que seguramente vuelva a ser la saga central de acá hasta que termine esta Copa Liga Profesional. Pires estuvo algo irresoluto en el primer tiempo, con algunas salidas un tanto fallidas, pero en general tuvo un buen cotejo, lo mismo que Pablo Díaz, que pudo haber fallado en alguna que otra oportunidad, sobre todo en alguna desconcentración en el segundo tiempo, donde algún que otro jugador de Independiente quedó solo en el borde del área, pero la realidad es que los dos hicieron un muy buen cotejo. El lateral izquierdo fue Casco, que no desentonó. Creo que lo más positivo, teniendo en cuenta los muy bajos niveles que había mostrado Casco en los anteriores cotejos, sobre todo en el último frente a Colón, es que en este compromiso frente al Rojo no jugó bien, me parece que no se destacó, pero tampoco jugó mal, es decir, no cometió graves errores, y de hecho en muchos encuentros de Michelis sacó a Casco para poner a Enzo Díaz. En esta oportunidad no tuvo la necesidad de hacerlo. Enzo Pérez jugó en la mitad de la cancha y jugó un muy buen partido, y me parece que mucho tiene que ver el buen rendimiento de Enzo, el hecho de que Aliendro haya vuelto a la titularidad, porque el ex Colón jugó verdaderamente un muy buen partido. Para mí estuvo en el top 3 de figuras de River, pero en definitiva los de adelante se van a llevar absolutamente todas las luces. Aún así, el capitán y Aliendro terminaron redondeando un muy buen nivel. Más adelante, Nacho Fernández quizás fue el más flojo de River en general, pero la realidad es que si lo comparamos con Lanzini, con Barco y con Borja, muy pocos jugadores hubieran estado a la altura de estos 3 mencionados. Por el lado de Borja, porque pateó 3 veces y metió 3 goles, uno se lo anularon por fuera de juego, los otros 2 terminaron siendo los tantos que le dieron al más grande el primero y el segundo gol de este partido. Por el lado de Barco, creo que es un jugador, y esto lo vengo mencionando mucho, que le falta gol, pero tiene absolutamente todo lo demás. Es un futbolista que ayuda a recuperar la pelota cuando el equipo no la tiene, y cuando tiene el balón en los pies hace absolutamente todo bien. Se desmarca de los rivales correctamente, tiene 1 contra 1 contra los jugadores del equipo contrario, es un futbolista que no falla un pase,
Y en esta oportunidad Lanzini lo acompañó a la perfección. Ya viene teniendo igual buenos niveles en general Manu, porque la realidad es que a Lanzini le costó un poco al principio, pero ahora está teniendo un buen nivel y los primeros 45 minutos frente a Independiente fueron muy pero muy buenos. Inclusive me parece que hasta se está mereciendo convertir un gol, todavía no ha podido convertir desde su regreso, pero en general ha sido muy bueno el rendimiento. Y por el lado de Borja, poco que decir, quizás no participó tanto del desarrollo del juego como sí lo hizo contra Colón, pero metió 2 goles. No hay mucho más que pedirle a un centro delantero, 4 goles en los últimos 2 partidos para ser el goleador de River en esta Copa Liga Profesional. Los que ingresaron en general lo hicieron bien. Craneviter tuvo una falla a la hora de tocar la pelota para atrás, pero sí estuvo concentrado a la hora de recuperar el balón reemplazando a Enzo Pérez, y los 4 futbolistas ofensivos ingresaron obviamente en distintos niveles y distintas varas, porque Rondón no pudo convertir y Solari sí, porque Coridio dio una muy buena asistencia pero falló del cara al gol, porque el Piti Martínez tuvo muy buenas individualidades, pero en general ingresaron todos en un buen rendimiento que hizo que el equipo, cuando salieran los titulares, no se viniera abajo, que es algo que le había pasado al equipo por ejemplo en el partido contra Talleres. En esta oportunidad los que ingresaron lo hicieron muy bien y los que salieron ya estaban teniendo un muy buen rendimiento. Nos metemos ahora en el análisis dividiendo el mismo en los 2 tiempos. La realidad es que River fue en general superior a Independiente, como dije al principio, durante los 90 minutos. En la primera parte da la sensación de que al equipo de Michelis le faltó algún gol más como para no sufrir en el arranque del complemento, que fue el único instante en el cual Independiente, no digo que haya tenido jugadas claras de gol, porque la realidad es que solo tuvo 2 verdaderamente claras y ya estaba el equipo local ganando por 2-0. En esa primera parte se vio a un River que desde que salía jugando desde abajo hasta que llegaba al borde del área armaba siempre unas jugadas muy pero muy buenas, triangulando, desmarcándose, y sobre todo en el centro del campo de juego con Enzo Pérez y Aliendro sostenían al equipo ante cualquier posible pérdida. Y después, de mitad de cancha para adelante, sobre todo con Lanzini y Barco, ahí empezaba la generación de juego. Acompañaron muy bien Simón y Casco, por derecha mucho más ataque que por izquierda, eso está claro, y defensivamente el equipo, más allá de, como dije, alguna falla en la salida, alguna jugada un tanto defectuosa, la realidad es que River estuvo muy por encima de Independiente en esos primeros 45 minutos. Quizás el tanto llegaría en una acción un tanto fortuita, en el sentido de que Paulo Díaz remata de zurda, la pelota pega en el travesaño, no la puede contener en el rebote el arquero Rodrigo Rey, el guardameta del Rojo, y Miguel Ángel Borja termina fusilando al arquero que se quedó tirado en el piso para marcar el 1-0. Pero obviamente quizás River no había tenido tantas jugadas para convertir. Un remate de Barco de zurda que había sido bien contenido por el arquero, un remate de media distancia de Barco que se había terminado yendo desviado, alguna que otra jugada de pelota parada donde River no terminó definiendo bien, pero es que no había tenido grandes situaciones de gol. El partido Independiente tampoco había generado absolutamente nada y el balón era toda posesión del equipo de Núñez, pero en definitiva había que convertir. Y a 10 minutos del final de la primera parte llegó la apertura del marcador con un Borja que verdaderamente está en un estado de gracia. Aprovechó el hecho de que Rondón se haya ido a jugar a la selección con Venezuela, porque hay que decir que en caso de que el jugador de la Vinotinto se hubiera quedado y no hubiera formado parte de las últimas eliminatorias con su combinado nacional, lo más seguro es que Rondón hubiera seguido estado desde el arranque, porque antes de irse había cometido 3 goles en los últimos 4 partidos, le había dado al más grande las victorias ante Atlético Tucumán y Talleres y había marcado también un gol ante Boca. Borja ingresó contra Colón como titular y no desaprovechó la posibilidad. 2 goles en la jornada pasada, 2 goles en esta fecha contra Independiente, 1 en el primer tiempo en posición de 9, donde siempre tiene que estar un centro delantero. En el arranque del segundo tiempo, en los primeros 10-15 minutos, fue el único instante donde Independiente logró quitarle, no en su totalidad, pero por lo menos por momentos, la pelota a River. Las jugadas de balón dividido quedaron en algunos futbolistas del Rojo y no, como sucedió durante toda la primera etapa, en los pies de los futbolistas del equipo de Michelis. Y ahí es cuando Independiente se empezó a acercar. Sin verdaderamente generar situaciones de gol, hubo alguna que otra aproximación, algún futbolista que quedó solo dentro del área pero que no terminaba de definir. Es ahí donde aparecieron las figuras tanto de González Pires como de Paulo Díaz, que terminaron cerrando un muy buen partido, sobre todo en ese arranque del segundo tiempo, donde el equipo necesitaba una defensa sólida como para que Independiente no vulnerara tan fácilmente esa última línea. Hay que decir que, a diferencia de los últimos 2 partidos de River, sobre todo
el segundo tiempo contra Talleres y el primer tiempo contra Colón, que verdaderamente ahí le llegaron mucho al equipo de Michelis, en esta oportunidad son contados con los dedos de una mano los disparos al arco de Independiente, por lo que River únicamente no solo estuvo muy bien produciendo jugadas ofensivas como para convertir, sino que recuperó esa solidez defensiva que básicamente en esta Copa Liga Profesional no había tenido prácticamente nunca. Luego de ese arranque de Independiente, que no terminó sucediendo absolutamente nada, llegaría la gran jugada de Simón por el costado derecho. El juvenil de River sacó a pasear al defensor de Independiente y terminó tirando un centro perfecto por abajo de rastrón para Borja, que marcó el segundo, y así el partido estaba prácticamente terminado, porque si bien es cierto que un 2-0 no es un resultado que se pueda decir que el equipo rival no podía llegar a empatarlo, la realidad es que Independiente se iba quedando sin armas, mientras que River desde el banco de suplentes tenía muchísimas opciones como para intentar doblegar al rival. De Michelis se la jugó poniendo rápidamente a Lanzini de doble 5 junto a Enzo Pérez primero y junto a Craneviter después, para poner 4 jugadores en ofensiva verdaderamente fuertes, como lo son Colidio, Solari, El Piti Martínez y Rondón. Todos ingresaron en la segunda parte, tuvieron situaciones de gol todos ellos. Rondón desperdició un cabezazo, Colidio un mano a mano, y Solari fue finalmente quien, luego de un gran enganche y gran definición ante Rey, terminaría convirtiendo el tercer tanto del partido. Goleada del Millonario ante un Independiente que no caía desde la primera jornada ante Colón en condición de local. River le quitó el invicto al equipo de Tevez y el equipo de Michelis ya tiene 20 triunfos consecutivos jugando en el Estadio Monumental. Y así como en el video ante Colón hice un análisis de los errores de Michelis, porque me parecía apropiado marcar que el DT había sido, a mi entender, gran responsable de lo que se había visto en el primer tiempo en Santa Fe, un River que estaba perdiendo 2-1 y que únicamente se volvió a meter en el cotejo rápidamente en el segundo tiempo por una expulsión de un jugador de Colón que le hizo una falta muy dura a Palavecino. A diferencia de todo ese análisis negativo que hice en su momento, me parece apropiado hoy dar un análisis positivo. Es cierto que sigo creyendo que tiene que jugar Enzo Díaz por Casco, porque me parece que de esa manera River ganaría también mucha más profundidad por izquierda, al igual que la ganó por derecha con Simón en este partido, pero aún así hay que remarcarles los aciertos que tuvo en este cotejo en particular. El primero de ellos claramente fue volver a poner a Simón por Herrera, no por el hecho de que Herrera venía jugando mal, como lo dije en el análisis individual del ex San Lorenzo. Herrera había jugado quizás 3 partidos consecutivos de 7 puntos o más en los últimos 3 cotejos y no tenía nivel para salir. Sin embargo, De Michelis se la jugó por Simón y el juvenil de River le respondió con muchísimas creces, siendo una de las grandes figuras de este partido y siendo partícipe de una jugada individual en la cual el más grande terminó decretando el 2-0. Posteriormente, el regreso de Aliendro es un acierto. Quizás es algo más lógico, en el sentido de que no había ningún sentido para poner a Palavecino como sí lo hizo en la provincia de Santa Fe, y en el segundo tiempo Aliendro ni siquiera ingresó. Ya saben que yo opino que Aliendro tiene que ser titular siempre, pero de última, si no juega desde el arranque, por lo menos tiene que entrar un rato en el segundo tiempo. Aliendro volvió a demostrar el nivel que nos tenía acostumbrados en el primer semestre, y me parece que era cuestión de tiempo que Aliendro volviera a este rendimiento, porque había sufrido una lesión muy dura en el hombro en la primera fecha contra Argentino Junior. Era lógico que quizás luego de haber estado tantas semanas inactivo no volviera y regresara en un excelente rendimiento. Si a eso le sumamos que el DT no lo eligió en el partido contra Colón ante la ausencia de la Cruz, la realidad es que era normal que no tuviera un buen rendimiento. En esta ocasión lo volvió a poner titular de Michelis y tuvo un excelente nivel. Y algo más para destacar, recién lo mencioné, la pasada River jugó el mejor partido de la Copa Liga Profesional sin tener al que para mí hasta el momento era el mejor jugador de River en el certamen, que es De la Cruz. El uruguayo, recordemos, tiene una tendinitis rotuliana, motivo por el cual no estuvo frente a Independiente. Hay que ver si va a estar disponible contra Gimnasia. ¿Quién debería salir para que ingrese De la Cruz? Para mí debería entrar por Nacho Fernández, pero obviamente el DT tomará sus propias decisiones y ya sabemos que no es de repetir un mismo 11 de un partido a otro, por lo que a lo mejor en el cotejo del próximo domingo contra el Lobo en La Plata nos encontramos con futbolistas, no digo que totalmente distintos, porque hay jugadores que no pueden faltar y está claro que son titulares indiscutidos, pero yo no vería raro que vuelva a cambiar al lateral derecho, que cambie al lateral izquierdo por la cantidad de cotejos consecutivos que ha jugado Casco, que si está De la Cruz ingrese ya sea por Aliendro o por Nacho Fernández, y habrá que ver qué es lo que sucede con el centro delantero. Creo que debería seguir Borja después de haber marcado 4
4 goles en los últimos 2 partidos, pero en ese caso Rondón, recordemos que no perdió su lugar por bajo nivel, sino que lo perdió, o mejor dicho, se lo ganó Borja, debido a que el futbolista de la Vinotinto se fue a representar a su selección. En resumen, De Michelis se había equivocado absolutamente en todo en el partido contra Colón en Santa Fe y venía teniendo más errores que aciertos en esta Copa Liga Profesional. En este partido puntualmente frente a Independiente terminaron siendo muchos más aciertos que errores. Para cerrar y contar un poco lo que viene, se han jugado 10 de las 14 fechas ya correspondientes a esta Copa Liga Profesional. River tiene 20 puntos, le saca 2 puntos al segundo, 4 al tercero y 5 a los que están en la cuarta y quinta colocación. Hago hincapié hasta estos lugares porque recordemos que los primeros 4 son los que clasifican, es decir, River hasta ahora le saca 5 puntos al quinto con 12 unidades por jugarse. Uno cree que si el Millonario gana los próximos 2 partidos, es decir, los encuentros del próximo domingo ante Gimnasia y del otro fin de semana ante Huracán en el Monumental, ya debería estar prácticamente clasificado con 2 fechas por jugarse. Y hago también hincapié en estos 2 partidos porque me parece que River a Gimnasia de visitante debería ganarle, no digo que con facilidad, pero Gimnasia es un equipo que más allá de esta última victoria ante Barracas no viene del todo bien, se está jugando la permanencia, y frente a Huracán River tiene que ganar porque juega en el Monumental. Por eso mismo creo que es una buena oportunidad para sellar la clasificación lo antes posible y de esa manera ya ponerse a pensar en lo que van a ser las series definitorias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.